Ya. A ver, entonces vamos a ver lo que tiene que ver con flexión. A manera de objetivo, lo que vamos a desarrollar ahora es la construcción de diagramas de fuerza cortante y momento flector en vigas sometidas a flexión. Y trabajaremos por el método de las secciones, es decir, lo que hemos venido ya desarrollando hasta ahora, ¿no? Desde tracción con presión, hemos trabajado haciendo secciones para poder resolver los problemas. Entonces, en este caso, la idea es poder determinar las secciones críticas a través de estos diagramas de fuerza cortante y de momento. Entonces, a manera introductoria, ¿sí? La flexión se aplica en muchos ámbitos de la industria, ¿no? Y no solamente de la industria, sino de la vida, ¿no? Miren, por ejemplo, en ese caso. Aquí nosotros estamos teniendo el proceso de levantamiento de pesas. Ahí vemos a la persona que se encuentra levantando esa barra con pesas en los extremos. ¿Qué es lo que tendríamos aquí? Primero un eje. Al estar sometido a flexión, se considera una viga, prácticamente, ¿no? ¿Sí? Es el nombre que con el que se le coloca a cada uno de los elementos que se encuentren sometidos a flexión. Entonces ahí consideramos un eje o una viga. ¿Vamos? Una viga de sección transversal circular, ¿no? Sería una viga donde tenemos aquí las cargas. ¿Sí? Aquí tenemos cargas que son puntuales. ¿Estamos? Aparentemente estaría distribuido, ¿no? Porque hay un espesor. ¿Sí? Pero esa distribución que tenemos aquí, en comparación con lo largo que es la viga, entonces se consideraría una carga puntual, ¿no? Es decir, una sola carga aquí en el centro. ¿Estamos? Hacia abajo, no siempre es el centro de la viga. Y aquí lo que vamos a tener son los apoyos, donde se encuentran las manos del atleta. ¿Estamos? Entonces tendríamos ahí los apoyos, ahí vamos a tener las reacciones. ¿Estamos? Que estarían hacia arriba para que no se caiga la pesa. Ahora, esa distribución que se encuentra ahí, ¿dónde le han visto? Dentro de la industria o dentro de alguna aplicación, algún sistema mecánico. ¿O qué se les viene a la idea que podría tener esa misma distribución de ahí? En una estructura metálica. Una estructura metálica con los pesos a los lados. Y las vigas paradas así para que sostengan el peso. Claro, ¿ya? Podría ser, ¿no? Una cubierta. Tendríamos una viga aquí, aquí podría ser un par de columnas y acá voladizos. Como una pérgola. Podría ser, ¿no? Voladizos donde el peso sería el mismo material que se encuentra dentro de la viga. Puede ser, ¿no? ¿Vamos? En máquinas, esto sería un eje, ¿sí? Aquí podríamos nosotros tener algún elemento mecánico, podría ser una polea, ¿sí? Podría ser una polea tomada con válvulas, ¿sí? Y acá podríamos tener un motor que está accionando el movimiento. Pues acá tenemos una polea como para que esto gire a través de válvulas, ¿sí? Aquí los apoyos, como los apoyos que serían normalmente los para que puedan girar. Podrían ser chumaceras o rodamientos, en forma general. ¿Estamos? Rodamientos, rulimanes. Entonces, en las máquinas, los rulimanes, es decir, los rodamientos son los que están soportando el peso. Y a la vez hacen que gire o permiten el giro. ¿Estamos? Y en el otro lado sería lo que queremos mover. Una mordaza. Que sería lo que se pretende mover. Una hélice, ¿sí? Entonces, en este caso podría ser ahí una hélice, podría ser un ventilador, podría ser otra polea para transmitir otro movimiento y cambiar la velocidad, podría ser un engrane, una rueda dentada cualquiera. ¿Estamos? Entonces, miren, las aplicaciones que podrían tener esa misma distribución. ¿Estamos? Ya, ahora, ¿qué tipo de carga vamos a tener aquí? Tenemos aquí el eje o la viga longitudinal. ¿Sí? Y la carga en este caso tiene que ser carga transversal, que no llega a la cizalladura, no llega al corte, no hay corte puro. ¿Sí? Toda la deformación que vamos a tener es aquí la flexión, es decir, la deformación en forma de U. Eso es lo que se va a desarrollar, ¿no? Distinto al corte, ¿no? ¿Sí? El corte, en cambio, directamente provoca cizalladura, corte transversal, ¿no? Entonces hay algunas aplicaciones, ¿no? Por aquí tenemos algunas vigas
vigas curvas, ¿no? Vigas curvas, aquí también tenemos vigas en los pasamanos, ¿no? Aquí también vigas, y todo lo que está vertical vienen a ser columnas, ¿no? Ya, aquí, esta parte pongan atención. Entonces, miren, aquí vamos a tener una viga con una carga puntual P, ¿sí? Entonces, en los apoyos tenemos que tener las reacciones. Entonces, aquí tenemos un apoyo con una carga hacia arriba R1, una carga R2 hacia arriba. ¿Vamos? El diagrama de cuerpo libre de una viga normal, ¿sí? Que tenga una carga puntual, ¿sí? Ahora, ¿cómo trabajamos en el método de las secciones? ¿O cómo hacemos las secciones que nosotros hemos venido trabajando hasta ahora, ¿no? en los otros tipos de esfuerzos? Miren, la sección va a estar dada desde una carga, miren, desde aquí, desde donde tenemos una carga hasta donde aparece una nueva carga. Aquí tenemos la siguiente carga. Entonces, por lo tanto, aquí vamos a tener una primera sección, ¿sí? Luego, desde donde está esta carga hasta donde aparece la siguiente carga, hasta R2. Entonces, aquí vamos a tener una segunda sección. Entonces, por lo tanto, aquí tendríamos dos secciones, ¿sí? Entonces, en este caso, aquí se está considerando una sección AA, ¿sí? Y por acá podríamos tener una sección B. Ahora, el momento que yo aplico aquí una sección, debería ser el diagrama de cuerpo libre de uno de los dos lados, es lo que hemos venido haciendo. Entonces, en este caso, vamos a trabajar primero con este lado izquierdo, ¿sí? Y hacemos el diagrama de cuerpo libre únicamente de ese lado izquierdo. Pues miren, bajamos acá y tenemos el diagrama de cuerpo libre de ese lado izquierdo. Solo nos concentramos en esto, ¿no? En el lado izquierdo. ¿Estamos? Entonces, miren, ¿qué cargas nomás vamos a tener? Vamos a tener la reacción R1 hacia arriba. Y hasta ahí, nada más de lo de arriba, ¿no? Pero aquí en el corte, el momento que nosotros le estamos arrancando al material, o simulamos un arrancamiento, ¿qué es lo que estaría pasando? Va a existir ahí una fuerza. Esta fuerza va a ser la que se encuentra aquí. Esta B sub R. La carga B es una fuerza cortante. ¿Vamos? Entonces esto trata de cortarse, ¿no? ¿Sí? Entonces va aquí a aparecer una fuerza, donde se está cortando. Y además aparece un momento, ¿sí? Entonces la carga hacia abajo y el momento de esta manera, ¿sí? ¿Por qué? Miren, porque esta R1 con esta B, con la B, lo que trata de formarse aquí es un par. Y esto trata de que la viga gire en sentido horario. Entonces aquí tiene que aparecer una reacción en sentido antihorario para que esto esté en equilibrio. ¿Estamos? Entonces esta va a ser la distribución o el esquema de fuerzas y momentos que vamos a tener cada vez que hagamos una sección. Ahora, aquí las cargas que se encuentran hacia arriba serán positivas, las cargas que se encuentran hacia abajo van a ser negativas, ¿no? En el lado derecho, miren, en el lado derecho, si hacemos un diagrama de cuerpo libre nos quedaría así, ¿no? Primero la carga P hacia abajo, es lo que tenemos aquí, miren. Si cortamos aquí hacemos el diagrama de cuerpo libre de esta sección. ¿Estamos? Ya, entonces aquí tendríamos nosotros la carga P, R sub 2. Y aquí aparece la fuerza cortante y el momento. Ya, entonces cuando tenemos este tipo de flexión o este tipo de deformación en el material, se denomina una flexión positiva, ¿no? ¿Estamos? Cuando tenemos así una flexión negativa. O normalmente también se conocen como convexa y cóncava, ¿sí? O concavidad hacia arriba o concavidad hacia abajo, ¿sí? Son los términos que normalmente se suelen manejar. ¿Estamos? Ahora ahí, a manera de pasos como para poder resolver las vigas, ¿sí? O realizar el cálculo de vigas. En primer lugar, calcular primero un diagrama de cuerpo libre. Eso es lo primero que debemos desarrollar, ¿no? Un diagrama de cuerpo libre. Y en el diagrama de cuerpo libre, ustedes saben, debemos pintar todas las fuerzas que actúan sobre la viga, ¿sí? Y las fuerzas que actúan sobre la viga vienen a ser las cargas que pueden ser puntuales o distribuidas y también las reacciones. ¿Estamos? Una vez que tenemos el diagrama de cuerpo libre, ¿qué hacemos? Colocar las ecuaciones de equilibrio y calcular las reacciones. Lo primero, ¿no? Calculamos reacciones. ¿Sí? Luego de eso definimos los tramos de discontinuidad de carga, ¿sí? Es decir, cada vez que tengamos una carga, hasta ahí estamos diciendo que tenemos una sección, ¿sí? Entonces hacemos eso. Con eso nosotros colocamos cuántos tramos tenemos o cuántas secciones. Ahí están indicándonos de tramos.
es lo mismo que una sección, ¿no? En el anterior podríamos decir que desde R1 hasta P teníamos un tramo 1 o una sección 1, y desde P hasta R2 tendríamos un tramo 2 o una sección 2. Estamos, ¿no? Aislamos lo que hicimos hace un rato, ¿no? Aislamos la parte de la viga que fue cortada y se toma en cuenta todas las cargas que actúan sobre ella, ¿sí? Con una convención de signos, ¿no? Que es la que nosotros hemos venido trabajando, ¿no? Luego que nosotros tenemos la sección, para esa sección armamos las ecuaciones de equilibrio. Y de las ecuaciones de equilibrio nos van a aparecer, bueno, ahí está como ecuación de fuerza cortante y de momento vector. Más allá de una ecuación, bueno, es una ecuación de dos variables. Al ser una ecuación de dos variables sería una función prácticamente. Entonces ahí lo que vamos a tener es una función de fuerza cortante y de momento vector. Luego, cada una de esas fuerzas o de esas funciones de fuerza cortante y de momento vector las tenemos que evaluar. ¿En dónde las evaluamos? En el inicio o en la coordenada que tenga el inicio y el fin de cada una de estas secciones o de cada uno de estos tramos. Vamos, evaluamos ahí. ¿Sí? Luego de eso, revisamos dónde se tienen los máximos valores de fuerza cortante, de momento vector. Ahí es donde vamos a tener las secciones críticas. ¿Vamos? Y finalmente, una vez que tenemos los valores de fuerza cortante y de momento vector, se tiene que desarrollar la gráfica. ¿Vamos? La gráfica de fuerza cortante y de momento vector. ¿Qué es lo que hasta aquí vamos a avanzar a ver? ¿Sí? En el próximo curso se calcularán ya los esfuerzos. ¿Sí? Porque ahora en el corto tiempo que tenemos no vamos a alcanzar a realizar esfuerzos. Pero esa parte ya quedaría para que el próximo semestre, en el inicio del diseño, ya pueda realizar. ¿Vamos? ¿Ya? Y ahí tenemos un primer problema. Ya. Ese problema, entonces, ¿qué tiene? Tiene aquí una viga, tenemos aquí una carga distribuida en forma triangular, tenemos aquí una carga distribuida en forma rectangular, ¿sí? Son cargas distribuidas. Y aquí, en forma puntual, vamos a tener las reacciones, ¿sí? Entonces, esto podría ser un eje que tiene una carga distribuida aquí de forma rectangular, una triangular, y aquí estarían los apoyos, ¿no? Que serían los anillos. Si hiciéramos una analogía a alguna aplicación. ¿Vamos? Ahora, este problema se encuentra aquí resuelto paso por paso, ¿sí? Para que ustedes lo puedan desarrollar, revisar. Es un problema un tanto elaborado, ¿sí? Un problemita que sí tiene un buen nivel de dificultad. ¿Vamos? Pero previamente a esto vamos a ir resolviendo aquí paso por paso problemitas que sean un poco más puntuales para que ustedes puedan familiarizarse o tengan como base para el esquema de cálculo. Y luego de eso entraremos a cargas de este tipo. ¿Sí? Hoy mismo veremos eso. Entonces vamos a resolver unos 4 problemitas que tengan ese nivel de complejidad, desde algo básico para ir ingresando a un problema de este tipo. ¿Vamos? Entonces hasta ahí voy a dejar por ahora la presentación y de aquí vamos a resolver problemas para llegar a ese nivel de profundidad. Claro, porque ahí, miren, ahí, a ver, pongan atención por favor. Aquí se está resolviendo el problema, ¿no? Y está colocado paso por paso para que ustedes puedan ir entendiendo toda la solución, ¿no? Entonces ahí se va desarrollando paso por paso. ¿Sí? ¿Ya? Lo que queremos llegar es a estos diagramas. Porque en estos diagramas nosotros podemos determinar cuál es el momento máximo que está soportando la viga, en qué sitio, en qué punto. ¿Sí? Esos son los puntos críticos, ¿no? Donde estén los máximos momentos. Y este es el diagrama de fuerza cortante, ¿sí? Donde son las máximas cargas de corte que tiene la viga. A esto queremos llegar. ¿Sí? Pero como les digo, entonces, para llegar a un problema elaborado como este, vamos primero, bueno, aquí está otro también que está planteado y resuelto, ¿no? Ya. Entonces, como eso ya lo tienen ahí, vamos a encaminarnos hacia problemas de este tipo, pero desde algo básico para que le entiendan el esquema de cálculo, ¿no? Y entonces veamos algunas aplicaciones. Ya, con lo que les voy a indicar ya se les va a hacer fácil el resolver esos problemas. Ya, el software les sirve para poder comprobar.
después del examen. A ver, veamos. Ahí se ¿Ya viene esa? O un PowerPoint, creo que queda ya. A ver, ¿dónde le conseguimos? El whiteboard, Sí. Ese registra. A ver, pilas jóvenes. Veamos. Pongamos primero, trabajemos con una viga, ¿sí? Que va a tener aquí una articulación y por aquí va a tener un rodillo, ¿sí? Y que va a tener una carga puntual. Coloquémosla por aquí. Pongamos 10 kilonewton. Una carga puntual y adicional a eso necesitamos tener la longitud de la viga. Llamémosle a esto 6 metros y ubiquémosle que no esté en la mitad. Si estuviera en la mitad sería simétrico, no es el problema. Entonces, para dar un poquito más de, ya, pongámosle que aquí sea 3 metros. ¿Vamos? Ya, ese sería entonces la viga. ¿Sí? Entonces vamos a ver cuál sería el esquema de cálculo para poder desarrollar el diagrama de cuerpo libre y el de momento vector. Ya, para eso, lo primero que vamos a desarrollar, justo debajo de la viga, el diagrama de cuerpo libre. Entonces, aislamos la viga, colocamos las cargas. Aquí tenemos una carga de 10 kilonewton. ¿Sí? En los extremos, nosotros tenemos aquí los apoyos. El apoyo de aquí, al ser un rodillo, tendríamos únicamente una reacción hacia arriba. ¿Sí? Tenemos de aquí a de aquí. Entonces, esta sería una reacción en A. Aquí, en la articulación, deberíamos tener dos reacciones. La una reacción debería ser hacia arriba, que sería una reacción A, y acá sería la B. Reacción. Ya, quedaría así. Pero recuerden que es una articulación. Pero al tener una articulación, aquí debería aparecer una reacción A en X. ¿Estamos? Pero ¿cuántas cargas tenemos en X? No hay ninguna, ¿no? Las vigas están teniendo cargas que son transversales. ¿Sí? Si en algún caso tuviera una viga que tiene una carga que es oblicua, ahí sí aparecería la reacción en X. Pero caso contrario, en la mayoría de los casos, de forma general, las vigas están soportando siempre cargas transversales. No así. Pero si aparece así, la reacción sería en X y en Y. ¿Sí? En este caso tenemos solamente en Y, por lo tanto, esta de aquí se va a hacer 0. ¿Estamos? Entonces, por lo tanto, es preferible ya dejarle fuera, ¿no? De esta reacción de aquí. Pero no se olviden, ¿no? Que una articulación tiene dos reacciones. ¿Sí? Ya. Luego de eso, aquí miren, debajo del diagrama de cuerpo libre vamos a dejar el espacio aquí para poder desarrollar los diagramas, esos que vimos al final, ¿no? En la presentación. Entonces, aquí vamos a tener el sistema de coordenadas para desarrollar el diagrama de fuerza cortante, notado así.
la fuerza cortante con la letra B, B pequeña mayúscula, ¿no? ¿Sí? Y acá vamos a tener el espacio para colocar el diagrama de momento vector. ¿Sí? Entonces, en forma general, a ver, pongan atención, no nos perdamos en esto, ¿no? Es un plano cartesiano, o dos planos cartesianos. El primer plano cartesiano está así, miren. Viene así, eje Y, este va a ser nuestro eje X. ¿Sí? Este es el eje X, este es el eje Y. Entonces ahí yo puedo graficar una función. ¿Sí? Entonces, en definitiva, lo que voy a tener aquí es la función, ojo, de la fuerza cortante que es B, va a estar en función de ¿qué? ¿En función de qué debería estar? Está Y. Aquí está B, ¿no? Debería ser en función de X, no de la carga, en función de la distancia, ¿no? De la longitud. ¿Estamos? Eso es lo que vamos a determinar. Acá vamos a tener el momento vector, de igual manera. Esto es Y, X. Acá también vamos a tener nuestro gráfico de Y. Pero acá, Y para mí va a ser el momento. ¿Sí? Y acá tendríamos el eje de las X. ¿Sí? Arrancando aquí desde cero, ¿no? ¿Estamos? Entonces, mi eje de las X va a ser la distancia, la longitud de la viga. ¿Sí? Y en el eje de las Y yo voy a tener el momento. Entonces, aquí lo que voy a encontrar es una función del momento en X. Cambia X, o sea, cambia la distancia, cambia el momento. Acá también, cambia la distancia, cambia la fuerza cortante. Eso es lo que vamos a determinar. Entonces, para no colocarle esto, la representación de esto es esta M con una circunferencia. La representación de la fuerza cortante en función de la distancia está representada por una B, en un círculo. ¿Estamos? Eso es lo que pretendemos determinar. ¿Sí? Ya, entonces, una vez que está eso claro, yo le puedo quitar a esta parte. ¿Sí? Pero son dos planos cartesianos, ¿no? Lo que tenemos aquí. De la línea horizontal hacia arriba positivos, hacia abajo negativos. De aquí hacia arriba positivos, hacia abajo negativos. De aquí todo esto. Ya, y es de. ¿Sí, no? Esto de aquí también. Así es lo que van a encontrar. Ya. Hasta ahí entonces tenemos diagrama de cuerpo libre y tenemos el espacio donde nosotros vamos a colocar nuestros diagramas. ¿Estamos? Ya. Siguiente paso, ¿cuál era? Determinar las reacciones, ¿no? Entonces, para eso, para determinar las reacciones, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y sumatoria de momentos igual a 0. Con el diagrama de cuerpo libre tendría que la reacción en A más la reacción en B da como resultado, ¿cuánto? 10. Primera ecuación. ¿Sí, no? O reacción A más reacción en B menos 10 igual a 0. Ahí ya estaría despejado, ¿no? La siguiente, sumatoria de momentos en un punto igual a 0. Tengo que definir qué punto. Podría ser el punto A o el punto B. ¿Por qué? Cualquiera de los dos. ¿Por qué? Porque tenemos que elegir un punto donde exista una incógnita, una variable. Entonces podría ser sumatoria de momentos en el punto A. Todos los momentos que sean antihorarios van a ser positivos, los que estén en sentido horario, negativos. ¿Ya? Antihorario positivo, horario negativo. Si queremos poner al revés, no hay problema. O sea, por conveniencia decimos, así hemos venido trabajando, por eso le colocamos en ese sentido. ¿Sí? Normalmente en los libros también, la mayoría de autores va a colocar en ese sistema de referencia. Ojo, es un sistema de referencia, eso eligen ustedes, el sistema de referencia. Tal como cuando dicen X, Y, Z, o van a encontrar algún otro autor que se le ocurrió poner acá la X, por acá la Y, por acá la Z. Es solamente sistema de referencia. Usted elige hacia dónde podemos seguir. En este caso, antihorario positivo, ¿no? Ya. Entonces aquí quedaría, ojo, ¿no? Fijamos aquí en el punto A el punto D o el eje de giro, ¿no? Ya. Entonces tendríamos reacción en B multiplicado por la longitud. La longitud son 6 metros. Por 6 metros. ¿Ya? Sentido antihorario. Los 10 kilonewton provocan aquí un momento negativo. Esto sería menos 10 multiplicado por la distancia. La distancia de aquí hasta acá son 3. Pues le dijimos que íbamos a poner en la mitad, ¿no? Cambiamos de ese dato.
para que se haga un poco más general, ¿no? Ese color. Ya. Entonces quedaría aquí. Y luego les indico el porqué. Claro, o sea, pongámosle un valor diferente, porque si estuviera en la mitad, de una nos damos cuenta, a ver, si estuviéramos en la mitad de la carga, de una nos diéramos cuenta que esto va a ser ¿cuánto? 5 y 5. Entonces, para ser un poquito más general, ¿no? Entonces sería 10 multiplicado por ¿cuánto? Ya, y esto igual a 0, no hay más números. Estaríamos, ¿no? Ya. Entonces, de aquí despejaríamos E de B y el resultado sería. Ayúdenme por favor con ese valor. ¿Cuánto? 67. Ya, sería 6.67 kilonewton. Por lo tanto, RA va a ser igual La diferencia. reemplazamos La diferencia. aquí, ¿no? 3.33 kilonewton. ¿Estamos? Ya, tendríamos hasta ahí entonces la reacción en A y la reacción en B. Ya, una vez que tenemos esto, vamos a colocar los tramos. Ya, ¿cuántos tramos tenemos ahí? Veamos, tenemos aquí, desde esta primera carga hasta la siguiente carga cortamos. Entonces, de aquí hasta acá voy a tener el primer tramo y a esto le vamos a llamar, recuerden que vamos a tener variable a la X. Entonces, a esto le vamos a llamar un tramo X1. ¿Sí? Luego cortamos por aquí y aquí tenemos dos opciones. La una de colocar este siguiente tramo así como X2 o la otra alternativa sería de aquí hacia acá. ¿Sí? X2. ¿Por qué podría tomar de derecha hacia izquierda? Porque ya conocemos el valor de RB. También conocemos el valor de RA. Entonces tengo datos a los dos lados. Antes, en el problema anterior, recuerden que en el lado le dejamos empotrado para darle facilidad al problema y por eso empezamos a trabajar desde el otro lado. Para no tener que estar calculando el empotramiento. Aquí, como ya conozco los dos lados, es indiferente desde donde yo trabajo, ¿no? ¿Estamos? Ya, entonces en este caso le vamos a dejar así. Ya, y con eso empezamos a trabajar con los tramos o secciones, ¿no? Entonces, tramo 1. El tramo 1 empieza en ¿dónde? Con longitudes. Empieza en X igual a 0, ¿hasta dónde? Hasta donde aparece la siguiente fuerza, es decir, en una longitud de 4 metros. ¿Estamos? Ahí es donde vamos a trabajar. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Dijimos, aislamos, ¿no? Este primer tramo. ¿Sí? Aislamos. Y desarrollamos un diagrama de cuerpo libre. Estaría así. ¿Vamos? A ver, pongan atención, después copien, porque no va a quedar tan largo esto. Aquí pilas, aquí es donde se me sabe perder, pilas. Una vez que tenemos esa parte de la viga dibujada aquí, colocamos todas las cargas que actúan sobre ella. En primer lugar tenemos esta carga que está hacia arriba, que es RA. ¿Sí? ¿Y cuánto valía RA? 3.33. Eso vale esta carga. 3.33 kilonewton. ¿Sí? ¿Qué otra carga tenemos? Hasta ahí no vemos más, ¿no? Ahora, como aquí se está cortando, entonces debería aparecer una carga aquí, así, B, que va a depender de X. ¿Sí? Va a depender de X. Dependiendo de donde yo le corte, esa carga va a ser mayor o menor. ¿Sí? Estamos, ¿no? Y como esto va a intentar girar, debería aparecer aquí un momento, en el otro sentido. Y aquí aparece un momento que también depende de X. ¿Sí? ¿Estamos? Ya. ¿Qué otro dato tenemos aquí? El otro dato que tenemos aquí es la distancia. Recordemos que ¿cuánto vale de aquí hasta acá? ¿Cuánto? Aquí está. X sub 1. Como vamos a armar una función, entonces le vamos a llamar X. X del tramo 1. ¿Estamos? Hasta ahí. Preguntas. ¿Está clara la solución hasta ahí? Hemos graficado, entonces hasta aquí el diagrama de cuerpo libre del primer tramo o de la primera sección. ¿Vamos? A partir de aquí vamos a construir lo que necesitamos. ¿Sí? Es decir, la función de fuerza cortante para poder graficar acá.
Ya. Entonces, las fuerzas que se encuentran hacia arriba van a ser positivas, las fuerzas que se encuentran hacia abajo van a ser negativas. ¿Estamos? Ya, entonces, fuerzas que se encuentren hacia arriba. La única que se encuentra aquí es 3.33. ¿Hay alguna más? No, ¿no? La fuerza que está aquí hacia abajo ya está considerada aquí. ¿Sí? Pues acá me hubiera salido menos B. El menos B lo paso a este lado, que es la positiva. Ya está despejado. Es para no estar haciendo sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y cuando es contrario. Entonces, mire, despejado la fuerza B en X, hacia arriba positivas, hacia abajo negativas. Ya, el siguiente paso, en esos puntos que vimos anteriormente, decía que tenemos que hacer el cálculo en cada uno de los extremos. ¿Sí? Entonces, en este caso, cuando B vale 0 y cuando B vale 4. Cuando X vale 0, ¿cuánto valdría esto? 3.33. Y cuando B vale 4, en este caso sería 3.33. ¿Por qué? La función que tenemos aquí, miren, esta función que se encuentra aquí es una función constante. No está dependiendo de X, por eso no cambia. ¿Vamos? Se sigue manteniendo el mismo valor. Y esto está en kilonewton, no se olvide. Hasta ahí, preguntas. ¿Siempre va a ser constante o...? No necesariamente. Cuando son cargas puntuales, sí. Cuando hay cargas distribuidas, ahí no va a salir normal. ¿Estamos? Ya. Ahora, esta ojo, ¿no? La función de fuerza cortante. Ahora vamos a la función de momento vector. Ya. Vamos a ver cómo calculamos eso. Pongan atención. El punto de giro, ¿sí? En esta sección, para poder calcular o para poder determinar la función de momento vector, va a tener el punto de giro aquí, donde se realizó el corte. ¿Sí? Ahí va a ser el punto de giro. Entonces, ponemos el punto de giro aquí y tendríamos que todas las fuerzas que se encuentren hacia arriba van a generar un momento positivo. Las fuerzas que se encuentren hacia abajo van a generar momentos negativos. Si hacemos sumatoria de momentos, nos va a salir así. ¿Estamos? Entonces quedaría aquí 3.33 multiplicado por la distancia. ¿Cuál sería la distancia desde esta carga hasta el punto de giro? 0. ¿Quieren de cuál es la distancia? 0. La distancia es desde aquí hasta aquí. X. 3.33x. ¿Sí? Entonces sería fuerza por distancia. ¿Sí? Quedaría así. ¿Hay alguna otra fuerza hacia abajo o hacia arriba? No. Por lo tanto, la función nos queda hasta ahí. Y esta función es de tipo lineal. Si le notan, ¿no? Acá era una función constante, porque no depende de X. En cambio, acá es una función lineal. ¿Sí, no? Porque X está elevado al grado 1. ¿Sí? Función lineal. Entonces eso ya me da dando pautas que cuando yo grafique acá, por acá va a ser una fuerza constante, es decir, va a tener alguna línea horizontal. En cambio por acá tendrá que aparecer alguna línea inclinada, porque va a depender de X. ¿Estamos? La fuerza, acá estamos calculando solo momentos. La fuerza de X está pasando por el punto de giro. No hay distancia, pues por lo tanto no genera momento. ¿Ya? Siguiente paso, dijimos, hacemos el cálculo del momento en cada uno de los puntos extremos, ¿no? Del tramo, de la sección. Entonces, cuando X vale 0, esto va a ser 0. Y cuando X vale 4, esto va a ser 3.33 multiplicado por 4. ¿Cuánto? 13.32. Y eso en kilonewton por metro. ¿Estamos? ¿Ya? Preguntas hasta ahí. Sí, está claro, ¿no? Ya, vamos al tramo 2. Estamos calculando, esta es la función de momentos y la vamos a calcular en los extremos. Cuando X vale 0 y cuando X vale 4. Cuando X vale 0 y cuando X vale 4. ¿Sí? Ahí la laminita donde estaba el procedimiento y nos va indicando paso por paso. ¿Sí? Ya. Luego de esto pasamos al tramo 2. Ya.
¿Dónde empieza el tramo 2? El tramo 2 va a empezar aquí. Ya tuvimos en el primer tramo de 0 hasta 4. El siguiente empieza en 4 metros y va a terminar en 10. ¿Sí? 10. ¿Por qué 10? ¿Qué tiene tu tramo? ¿Por qué 10? Ah, son 6, ¿no? ¿Por qué? Ya, gracias. Sí, 6 metros. Ya, desde 4 hasta 6. Entonces, desarrollamos el diagrama de cuerpo libre. Entonces, aquí vamos a tener el tramo 2. Entonces, quedaría así. Ya, ¿qué cargas nomás vamos a tener ahí? Vamos a tener EDA, que va a estar aquí. Y eso es 3.33 kilonewton. Luego vamos a tener aquí una carga puntual de 10 kilonewton. ¿Sí? Y luego hemos cortado aquí. ¿Sí? Entonces aquí vamos a tener nuevamente una fuerza cortante que depende de X y un momento que depende de X. Y adicional a eso, dijimos, vamos a tener aquí como dato una distancia X. Acá le hemos puesto X1, X2, acá como ya estamos trabajando únicamente con la variable para armar las funciones, entonces le dejamos como X. Ya, entonces vamos hacia la fuerza B. Las que se encuentran hacia arriba, positivas, las que se encuentran hacia abajo, negativas. Entonces, esto va a ser igual a menos 6.67 kilonewton. ¿Vamos? Sí, ¿no? 333 menos 10 y no hay más. Entonces hacemos la operación, nos queda eso. Siempre va a ir para abajo el fuerza de bebé. Sí, hacia abajo. Cuando estamos desde este lado, ¿no? De aquí hacia acá. Cuando estamos del lado derecho hacia la izquierda es al revés. Hacia arriba. Ya, ahora. Hacemos el cálculo de B cuando vale 4 y también va a ser el mismo valor de cuando vale 6. ¿Por qué? Porque es una función constante, no va a depender de X. Entonces le colocamos directo así. ¿Ya? Luego determinamos la función de momentos. Entonces veamos nuevamente, recuerden, aquí cortamos, respecto a ese punto hacemos los giros, ¿no? Entonces quedaría, respecto a este punto, las fuerzas. Primera fuerza, 3.33. La distancia, ¿cuánto sería? X, muy bien. De 3.33 hasta acá es X. ¿Ya? La fuerza de 10 hacia abajo generaría un momento negativo. Esto sería 10 multiplicado por, ¿cuál sería la distancia? Necesito desde aquí hasta aquí. ¿Cuál sería la distancia? ¿Cuánto? Muy bien. X